seminario técnico en el que vamos a ver aspectos de modelación de elementos agrietados, específicamente pues en concreto reforzado, utilizando en esta ocasión el estándar del ACI 318. Vamos a ver también en cuanto a lo que es el modelamiento de los muros, el aspecto de el muro agrietado y un muro no agrietado, ya que eh, se manejan también esos dos conceptos para modelamiento específico de muros. Bien, primeramente vamos viendo la aplicabilidad de este concepto de secciones agrietadas. Primeramente, pues como primer ítem aquí, tenemos que este criterio pues se va a establecer o se lo va a poder establecer de manera completa desde los capítulos 1 hasta el capítulo 26 de la ACI 318, independientemente pues si estamos trabajando con la versión del 2014, 2011, 2019, que es la más actual. Con cualquier versión del ACI pues este concepto se puede aplicar. También se aplica para lo que es pues la comprobación de una determinada construcción o un determinado elemento. Para poder realizar de manera plena este procedimiento, es necesario pues que se realicen procesos no lineales, aunque también en los lineales se puede realizar bajo cierta limitación. Este concepto también se aplica de manera complementaria al capítulo 16 de análisis dinámico no lineal tiempo-historia de la SCE 7 del 2022 y también a las especificaciones en el manual de diseño de edificios altos. También de manera, digamos, pues, cotidiana, que eso es lo que en toda construcción, en todo diseño, pues solemos realizar. También vamos a poder determinar las deflexiones en un determinado elemento. Específicamente, pues, aunque mayormente este procedimiento se realiza en elementos horizontales, por no decir alguna otra palabra, pues vigas y losas. En cuanto a las columnas y muros, se recurren pues a análisis ya sea de primer orden o de segundo orden, en el cual pues se hace un cálculo de magnificación de momentos. Ahí es en donde se calcula el tema de las deflexiones en cuanto a lo que es columnas y muros. El ACI 318, en su capítulo 6, específicamente en la tabla 66311A, nos brinda valores de momentos de inercia a ser modificados, que obviamente pues estos van a modificar también a la rigidez del elemento. De aquí es de donde nace el término de rigidez efectiva para un análisis bajo las siguientes especificaciones. Análisis elástico en cargas mayoradas. O sea, en otras palabras, pues cuando nos encontramos en una fase de diseño específicamente. Ahí nosotros vamos a poder establecer modificaciones a la rigidez del elemento. Esto de aquí en los programas computacionales, como puede ser pues, los programas de CSI, puede ser SAP 2000, ETAP, SAFE, Perform, Perform 3D, CSI Bridge, todos ellos, o también pues los productos de Autodesk, Midas, podemos modificar la rigidez de un elemento determinado, en este caso pues modificándolos específicamente que tienen que ver pues con el momento de inercia. Entonces, como les comentaba, esto correspondería pues cuando nos encontremos en la fase misma del diseño. Aquí podemos ver variaciones al momento de inercia
para columnas, para muros, para vigas, placas delgadas y losas, tenemos también sus factores correspondientes. Específicamente, todos estos valores están relacionados con el cálculo de deflexiones. Por eso es que solamente tenemos aquí valores propios, podríamos decirlo de esa forma, valores propios para el momento de inercia, porque nosotros, si recordamos, pues temas o conceptos del análisis estructural, las deflexiones tienen que ver pues con el momento de inercia de una sección. Entonces, por eso es que solamente tenemos aquí variaciones o valores propios de factores de modificación para los momentos de inercia. Y también estos valores se usan específicamente para cálculo específicamente y verificación de deflexiones. Si nosotros queremos realizar un análisis en el rango no lineal, estos valores también intervienen, pero debe considerarse también conjuntamente con los otros efectos de fuerzas internas que pueden ocurrir en una sección, como son pues las fuerzas cortantes en este caso. Entonces, en este caso, pues solamente esto correspondería para el cálculo de deflexiones. Miren, en cuanto a lo que son los muros, aquí tenemos dos indicaciones. Me dice un muro no fisurado y un muro fisurado. Entonces, para un muro fisurado, tenemos un factor de 0,35, de 35% de la sección del momento de inercia de la sección bruta del muro, y para un muro no fisurado se considera el 70%. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿cuándo se considera un muro no fisurado y cuándo un muro es no fisurado? Es no fisurado y cuándo un muro es fisurado, disculpen. Entonces, eso lo vamos a resolver en un momento conforme vayamos avanzando en la exposición. Tiene que ver pues con el módulo de ruptura del concreto, y eso pues se puede calcular de manera precisa con ayuda de software en este caso. Para esta ocasión pues podríamos utilizar el ETABS. En el caso de las vigas pues no hay ningún requerimiento ni en los otros elementos. Entonces, como todo esto solamente es mayormente para el tema de deflexiones, en el caso de las columnas, aquí entra también el concepto de pórticos arriostrados, no arriostrados, conjuntamente pues con la verificación del P-delta, pero se trabajará íntegramente pues con este valor. En este caso, como les indicaba, como esto de aquí es solamente para deflexiones, la sección bruta del elemento para análisis por carga axial y análisis por fuerza cortante permanecen como tal. Entonces, cuando vamos a querer realizar pues, un análisis y diseño en el rango no lineal, pues este valor va a ser un poco diferente, dependiendo del elemento. Aparte de estos valores que nosotros tenemos aquí, que ya el ACI 318 nos sugiere, porque estos son en sí son sugerencias, no quiere decir de que estos valores pues son digamos, precisos, o debe ser así. Si es que nosotros disponemos de herramientas que me permiten obtener valores más precisos que estos, podemos emplearlo. Pero si es que no disponemos de alguna otra documentación que me precise el cálculo de estos valores, pues podemos utilizar estos que tenemos como sugerencia, el ACI. Y eso está también indicado en la siguiente tabla del mismo ACI 318, la tabla 66311, que me da valores alternativos. Y también me brinda valores límites en los cuales yo puedo calcular el valor que corresponde en función del momento de inercia de la sección bruta. Entonces, por ejemplo, para columnas y muros, tengo que toda esta operación que acabo de señalar,
toda esta de acá, debe estar entre el límite de 0.35 y 0.875. Si es que todo esto que nosotros operamos me sale, por ejemplo, 0.30, a ver, disculpen ahí el trazo, 0.30, tengo que eliminar este 0.30 y trabajar con el límite inferior. De la misma manera, si es que ese valor me sale 0.92, por ejemplo, 0.92, elimino este 0.92 y trabajo con ese límite superior. De esa manera es como se utiliza esta tabla. Aquí, de la misma manera como se indicó para la tabla anterior, esto se hace pues bajo efectos de carga mayorada. Aquí podemos ver la presencia del acero de refuerzo longitudinal que nosotros podemos tener ya diseñado en una sección. Tenemos sus momentos también, su momento y su carga última, bajo cargas mayoradas. Aquí tenemos el rango de límites inferior y superior de el factor de modificación de momento de inercia y que obviamente pues modifica también a la rigidez del elemento. Cuando nosotros hacemos una modificación de la rigidez del elemento, hablando de cálculos estructurales, aparece pues el concepto de rigidez efectiva, que tiene que ver pues con la participación del acero de refuerzo en la sección misma. Entonces, eso es lo que precisamente pretende aquí el ACI modelar en esta ecuación, en esta expresión matemática que tenemos aquí. Para lo que son vigas y losas, en este caso, también tenemos los límites inferiores y superiores. Va desde 0.25 hasta 0.5. Tengo aquí este factor ρ que me representa a la cuantía del acero de refuerzo, ya sea en la viga o en la losa. Este B omega que me representa a el ancho de la sección en la fibra donde tenemos la tracción del elemento. ¿Y por qué se hace esa diferencia aquí? Porque en el caso, por ejemplo, de vigas en forma de T, digamos, voy a graficarlo por aquí arriba. En el caso de vigas en forma de T, pongamos que tengo una viga más o menos así. Digamos así. Cuando el momento flector está en este sentido, la sección superior se va a comprimir y la sección inferior se va a traccionar. Entonces, este B omega me representa al ancho de la sección de mi viga o de mi losa que se está traccionando. Entonces, cuando el momento esté en el sentido que yo acabo de trazar en estos momentos en pantalla, el B omega o BW va a estar representado por este ancho. Pero si el momento flector está en el otro sentido, digamos así, el BW me va a estar representado por el ancho efectivo de la viga. Va a ser este. Por eso es que hace esta diferenciación aquí el ACI. Entonces eso nada más pues es cuestión de identificar en qué parte del elemento estamos haciendo el análisis y dependiendo pues del signo del momento flector que tengamos. Entonces los demás parámetros pues son bastante entendibles. Entonces el criterio de obtención de datos sería igual a lo que hemos precisado para las columnas. Si yo tengo que me sale un valor de 0.10, por ejemplo, aquí tendría que eliminar este 0.10 y tomar este 0.25. Lo mismo también si me sale un 0.72, por ejemplo, elimino este 0.72 y me quedo con el 0.5. Entonces así se trabaja
en este caso, para las indicaciones del ACI. Esto, o todo esto que acabo de indicar, correspondiente solamente para el tema de las deflexiones. En el apéndice A del ACI 318 tenemos la tabla A84 que me brinda valores de rigideces efectivas para efectos de realización de análisis y posterior diseño en el rango no lineal. Aquí ya no solamente interviene el tema de cálculo de deflexiones, sino ya, digamos, pues se trata pues de un procedimiento más completo en el cual no solamente enfoca análisis, sino también ya toda la parte del diseño, pero considerando el rango no lineal. Aquí entonces tenemos para vigas, columnas, muros, el tema de diafragmas, vigas de acople y también plateas de fundación. Entonces tenemos aquí sus factores correspondientes para comportamiento a flexión, comportamiento acortante y comportamiento ante cargas axiales. Entonces aquí tenemos esta tablita del mismo ACI también que podemos utilizar para nuestros análisis y diseños en el rango no lineal. Por ejemplo, podríamos tomar para vigas no preesforzadas. Estos serían mis factores a utilizar para comportamiento a flexión y acortante. 30% de la rigidez total a flexión y 40% de la rigidez total acortante. Lo mismo también para las columnas. Tenemos aquí el criterio de carga. También tenemos sus factores correspondientes. En el caso de los muros, también tenemos para un diseño, ya sea en su plano o un diseño fuera de su plano. Ustedes seguramente al revisar en el ACI 318 han visto que no solamente tenemos ahí criterios de diseño en el plano, sino también un diseño para cargas fuera del plano. Entonces, ahí también para cada tipo de comportamiento habría que, o para cada tipo de diseño que nosotros estemos realizando, habría que asignarle un determinado factor de modificación de rigidez al elemento. En el caso de los diafragmas también tenemos algo muy similar, las vigas de acople también, y en el caso también de de las plateas o losas de cimentación. Ahora miren, de lo que nosotros tenemos aquí en estas dos tablas, podemos establecer las siguientes variaciones. A ver, primeramente vamos viendo esto de acá. Las siguientes variaciones en el cálculo de la rigidez efectiva del elemento para cada tipo de comportamiento. Esto podría ser ya sea para un muro o para una columna, que nosotros lo estemos tratando, lo estemos diseñando como un elemento a compresión. Entonces, esta ecuación la tenemos pues de acá, de aquí, para columnas o muros en compresión. Tenemos esta expresión para cuando el elemento se lo está trabajando como un elemento a flexión, en otras palabras, pues para cargas fuera de su plano, tendríamos que utilizar esta expresión, esto de acá pues apegándonos a lo que es el ACI, que sería pues esto de acá. Para cuando vamos a hacer cálculo de magnificación de momentos, podemos tomar esta expresión matemática o esta para determinar la
la rigidez efectiva del elemento. Esto también aplica para columnas y muros. Todas estas expresiones son recortes del ACI, del capítulo 6. Y para cuando se trabaja pues con un diseño convencional, esto de manera clásica, podemos hacer pues una equivalencia de la sección del acero de refuerzo, una equivalencia a concreto, y esto pues es lo que me representa en sí. Acá tenemos la longitud del muro, la profundidad del bloque comprimido, el peralte efectivo, su acero de refuerzo. Entonces, esto es bastante conocido. Acá tengo, por ejemplo, el cálculo para una columna. Tengo las indicaciones. Esto es para una columna de un primer piso. Su sección es de 30 por 50. Tiene una altura de 350 centímetros en estos dos extremos, midiéndolo de centro a centro. Aquí tengo sus respectivos factores para comportamiento o cuando se encuentra que el elemento es pues, arriostrado o no arriostrado. Se tiene aquí expresiones matemáticas propias, o también podemos utilizar pues, el ábaco que tenemos también ahí en el mismo capítulo 6. Si queremos ser un poco más precisos, podemos utilizar estos valores. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí me ha salido pues que tengo pues un valor de una columna esbelta, y aquí, en esta parte, tengo el valor del producto del momento de inercia por el módulo de elasticidad de la sección, pero efectivo. Esto de aquí habría que compararlo con el momento de inercia de la sección bruta, y de ahí obtener un factor. Entonces, eso si queremos hacerlo pues de manera precisa, pero si no, podemos utilizar estos valores de manera directa. Bien, veamos el aspecto del muro fisurado y el muro no fisurado. Esta condición la vamos a evaluar mayormente pues para un comportamiento del muro en cargas en su plano. Por ejemplo, aquí en esta figura, yo tengo que se estaría aplicando pues una carga en este sentido, y eso va a producir de que en la sección del muro, en el lado derecho, yo tenga compresión, y en el lado izquierdo del mismo yo tenga tracción. Aquí podemos indicarle compresión y acá tracción. De esta forma. Entonces, la fisuración del concreto en el muro la vamos a tener que evaluar, pues obviamente, en donde se produce la carga a tracción. Y es lo que específicamente aquí me está ilustrando este recorte, que se tiene pues la presencia de unas fisuras horizontales en el muro. Entonces, el muro, en este lado izquierdo, se va a empezar a fisurar cuando el esfuerzo de tracción en el concreto del muro supere su capacidad. Y esto de aquí, nosotros lo podemos revisar, por ejemplo, en la sección 19.231 del ACI. Voy a escribirlo en pantalla. A ver, 19.231. Del ACI 318, por ejemplo, del 2019. Ahí vamos a encontrar pues una expresión matemática, que en este caso pues sería igual
está representado de esta forma. 7.5 lambda por raíz cuadrada de F'(C). Esto de aquí les indico en PSI. Entonces, nosotros, conociendo el F'(C) o la resistencia a la compresión en los 28 días del concreto, podemos determinar la resistencia a tracción que tiene el concreto. Y eso nosotros lo podemos evaluar o lo podemos comparar con el diseño del muro que nosotros podamos realizar, por ejemplo, en el ETABS. Ustedes cuando revisan hay el refuerzo, el diseño por refuerzo uniforme en el muro. Ahí en la parte final de la nota de cálculo le sale pues ahí unos valores numéricos y ustedes pueden comparar esos valores de tracción y compresión, específicamente pues los de tracción, porque esto de que es para tracción, y con eso pues pueden ustedes determinar si es que el muro estaría siendo fisurado o no fisurado. Obviamente pues en construcciones digamos de 5 pisos, 4 pisos, 3 pisos, bueno, 3 pisos de repente a veces puede darse que no son fisurados, pero de ahí en adelante, mayormente pues nos va a salir que son fisurados los muros. Entonces, bajo esa indicación, nosotros trabajaríamos con este valor para el modelamiento de la sección agrietada, en este caso del muro. Y esto ustedes lo podrían complementar con los valores que tenemos aquí. En este caso sería en el plano y pueden complementarlo con el mismo valor. Por ejemplo, acá indicando pues que se trata de un muro fisurado. Aquí me coincide, pero para el comportamiento por cortante, pues se trabaja a un 20%. Entonces, ahí tendríamos esas indicaciones en cuanto a lo que sería pues el modelamiento de vigas, columnas, muros y también las losas. Entonces, veamos una aplicación pues en el ETABS. Cómo se realiza la modelación de elemento fisurado, de una viga, de una columna, de un muro y de una losa. ¿Se tiene que trabajar siempre con secciones agrietadas? No. Ustedes durante toda su fase de diseño pueden trabajar de acuerdo con las especificaciones propias de las normativas de sus países. Por ejemplo, nuestra norma aquí en el Perú, que es la E030, de diseño sismorresistente, nos indica que debemos trabajar pues con secciones al 100%. Y ya cuando estemos haciendo verificación o revisión de flexiones, o estemos haciendo análisis en el rango no lineal, o queramos realizar pues alguna comprobación, ahí es en donde interviene recién esos factores de modificación que hemos visto. Más durante el diseño, pues no. Durante el diseño inicial. No, la formulación o bueno, el concepto, porque en sí es un concepto de secciones no agrietadas, de secciones agrietadas, perdón, es un concepto pues que me considera la presencia del aseo de refuerzo. Ya cuando el aseo de refuerzo trabaja conjuntamente con el concreto, es ahí en donde se presume que por la interacción misma de las barras con el concreto, empieza pues a haber fisuraciones y ese concepto pues es lo que se
se aplica aquí, ya que la sección llena o la sección completa de la sección, pues ya no trabaja en sí, sino que al haber fisuraciones, pues hay una pérdida de rigidez. Y es por eso que se aplican esos factores. Miren, si es que ustedes, a ver, diciéndolo de una manera un poco más genérica, para no adentrarnos mucho. Si es que ustedes van a hacer una comprobación de algún diseño, tendrían que trabajar con secciones agrietadas, pero en la fase de comprobación. Durante la fase de rediseño, porque se hace un rediseño para verificar si es que por ejemplo, los aceros coinciden con los que tenemos de manera actual en una construcción existente, eh, ahí se trabaja de manera habitual, pero para las comprobaciones mismas, comprobaciones de deflexiones, si es que de repente por ahí tenemos un elemento que sospechamos eh, no va a funcionar bien, entonces recurrimos al análisis no lineal y le hacemos la verificación. Podemos hacer una verificación esto de manera manual o con algún programa en el rango no lineal solamente de la sección y podemos verificarlo. Entonces, todo eso en todo eso entra la aplicación de este término de secciones agrietadas. Obviamente también en la albañilería tendríamos pues algo similar, pero ese es otro tema. Bien, vamos pasándonos aquí al ETABS. En este caso voy a trabajar con la versión 20 del ETABS. Voy a dejar todo esto como está y solamente con esta plantilla. Para ejemplificar los valores que vamos a introducir aquí, voy a crearme una sección de viga, una sección de columna, una sección de losa y una sección de muro. Entonces me dirijo de frente, el material en este caso no me importa. Voy aquí a elementos tipo barra. Vamos a eliminar todos ellos. Vamos a adicionar. Voy a trabajar en este caso con secciones rectangulares nada más. Ya nunca más me vas a aparecer. A este le voy a llamar columna. Y esta sección la voy a dejar tal y como está. Ok. Voy a adicionar otra. Voy a indicarle que se trata de una viga. De esta forma. Esta dimensión tampoco me interesa mucho. Ok. Ahí tengo mi viga y mi columna. Voy a definir una losa también. Este plank lo voy a eliminar y voy a trabajar solamente con este slab. A manera de ejemplo voy a dejar también esta definición como está. Solamente voy a cambiarle aquí el nombre de losa. Voy a definir un muro. Este wall 1, voy a cambiar el nombre y lo dejamos tal y como está. Entonces ya tengo las definiciones de mis elementos. Ahora entonces, para nosotros tener consideración del modelo agrietado, pues nada más basta con hacer cambios en la rigidez del elemento. Esta aplicación
En este caso, para elementos tipo barra, se aplica de manera similar. Por ejemplo, para una columna o para una viga, cualquiera de los dos. Voy a modificar. Y vamos aquí. Modificadores de propiedades. Y aquí es en donde nosotros vamos a cambiar estos datos. Todos estos valores indican pues el 100% de su capacidad en cuanto a su rigidez. Por ejemplo, en un momento, Sebastián, en un momento termino de indicar esto y luego respondo tus consultas. Entonces, por ejemplo, una viga. Vamos a la presentación y buscamos por aquí una viga. En este caso, pues sería una no por esforzada. Tenemos que su rigidez axial va al 100%, su rigidez a flexión va al 30% y a cortante va al 40%. Entonces, aquí cortante 0,4, 0,4. Flexión tiene que ver pues con los momentos de inercia 0,30 y 0,30. De esta manera tendríamos indicado el modelo agrietado de esta sección de viga. Con esto aceptamos y aceptamos. Lo mismo haríamos para una columna. Vamos acá y podemos modificar también estos valores. Volvemos a la presentación. Y por ejemplo, nos ubicamos acá. 100% para comportamiento axial, 70% para comportamiento a flexión y 40% para comportamiento cortante. Volvemos al ETABS 0,40, 0,40, 0,70. Ahí. Así quedaría nuestra configuración. OK. Otra vez OK. Y ahí lo tenemos. Ahora, para el caso de los muros, tenemos aquí lo siguiente. En el caso de los muros, aquí se va a responder tu consulta, Sebastián. Para el caso de los muros, vamos a tener que considerar la dirección de la carga en la que estamos considerando el diseño. En un muro podemos tener cargas en el plano y cargas fuera del plano. Por ejemplo, si vamos a trabajar en un muro de sótano, las cargas predominantes que tenemos en un muro de sótano son cargas fuera del plano. Entonces, como son cargas fuera del plano, hay que considerar que se trata de un elemento que tiene un comportamiento a flexión. Y si es un elemento que tiene comportamiento a flexión, debemos buscar la analogía, más que todo, pues de una viga. Y tomaríamos los valores que tenemos acá. Comportamiento a flexión de 70%, perdón, de 30% y 40% para cortante. O podríamos tomar los que tenemos
acá. Aquí. Este de aquí o el de acá. Eso ya queda, digamos, pues a inspección de ustedes. Entonces pueden tomar cualquiera de los dos. Supongamos que yo quiero trabajarlo como comportamiento de viga, entonces trabajaría con ese 0.35. Entonces aquí voy y modifico. A ver, vamos a cambiarle el nombre a este para diferenciarlo. Por ejemplo, ahí, de acuerdo con la consulta que me están haciendo. Entonces, le coloco este nombre y vamos por acá a sus modificadores. Ahora aquí la consulta es, ¿cuál cambiamos? Pues, de acuerdo con el diseño que vamos a hacer, este sería pues un diseño para cargas fuera del plano, o un análisis para cargas fuera del plano. Tenemos modificador de rigidez a flexión de 0.35, trabajando con la tabla del capítulo 6 del ACI. Entonces acá cambiamos 0.35, 0.35, 0.35. Ahí. Este sería mi configuración. Ahora, si queremos incorporar el comportamiento cortante, que serían estos dos que estoy señalando, lo podríamos acomodar de acuerdo con lo que tenemos por acá, por ejemplo. Aunque aquí tenemos un valor de 0.30. A ver, disculpen, se me fue ahí el trazo. Sería 0.40 acá, por ejemplo. 0.40 y 0.40. Ahí quedaría. Inclusive si queremos apegarnos a la tabla, esto quedaría 0.30. Ahí, de esta forma. Y esta sería la configuración para mi muro analizado con cargas fuera de su plano. Vamos a dejarlo ahí. Voy a generar una copia y voy a colocar aquí muro de corte. Muro de corte. Entonces, volvemos acá. En este caso, voy a regresar todo esto a 1. Cuando tenemos un comportamiento en el plano, pues el elemento a flexión no va a trabajar. O sea, porque estos momentos M1, M22 y M12 corresponden al comportamiento fuera del plano. Entonces, nosotros podríamos optar por cambiar estos valores. Los podríamos cambiar a 0. 0 y 0. Pero, ¿qué sucede? Aquí vamos a generar un tipo de inestabilidad en la sección. Entonces, se recomienda que no se coloque pues, valores en 0, sino se coloque un valor diferente de 0. Puede ser un valor de 0,01, valores pequeños, así, de esta forma. Ahora, como en este caso estaríamos trabajando como un muro de corte, digamos que yo tengo acá una vista en elevación del muro de corte para una carga así.
El comportamiento a flexión en cargas en el plano lo va a brindar la formulación en el plano mismo o como membrana del elemento. Entonces, esto me va a llevar a que yo considere los factores de flexión que yo tengo acá, por ejemplo, para muros, en el plano, de 0,35, este valor de 0,35 y de 0,20, irían aquí. Irían aquí. 0,35, 0,35, y como F12 es cortante en el plano, queda esto como 0,20. Y esa sería la configuración para un muro modelado, agrietado, analizado como un muro de corte, o un muro, en este caso, pues para cargas en su plano. Y quedaría así, de esta forma. Ahí. Entonces, como ven, es cuestión pues de revisar un poquito esto de acá. Del comportamiento que vamos a tener pues para cada tipo de situación. En este caso, estos cortantes, que son también fuera del plano, podríamos optar por colocarle valores similares a los que tengo aquí. No valores en cero, sino valores, digamos, pues, que tiendan a cero. Entonces, ¿y qué pueden ser estos valores? Pero por el momento lo podemos dejar ahí. En una losa, la situación es muy similar. Debemos buscar aquí, o debemos tener en cuenta pues que una losa mayormente pues trabaja a flexión. Entonces, como trabaja a flexión, podríamos optar ya sea por utilizar esta tabla o podemos trabajar tranquilamente con este factor, 0,25. Ahí. Ahí quedaría. Y con esto aceptaríamos. Y de esa forma tendríamos entonces el modelamiento de mi sección agrietada en una losa. Ahora, esto cuando es en formulación matemática de combinación de placa y membrana. Si tuviésemos solamente comportamiento de membrana que no acepta deflexiones, pues da lo mismo que le coloquemos aquí un valor, porque al final esto no va a trabajar, porque es una formulación de membrana. Entonces, estos valores se van a pasar aquí. Entonces, esto de acá lo podemos dejar así. 0,25, 0,25 y 0,25, así. Así quedaría para formulación de membrana. Para formulación de shell sería con lo que hice al inicio. Entonces, esas serían las configuraciones que tendríamos para elementos tipo viga, tipo columna, tipo muro y tipo losa. Y bien, eso ha sido todo lo que se les ha querido mostrar en este corto seminario. Agradecerles por su interés, por su asistencia en estos temas
que podemos decir pues que ya no son tan comunes, pero son necesarios en los procesos de análisis y diseño que nosotros estemos realizando. Si tuviesen alguna inquietud, por favor, nos van comunicando antes ya de dar por terminada esta sesión. Bueno, hay un orden que yo sigo. Primero, suelo guardar en una carpeta lo que es pues la configuración. Ahí es en donde yo defino ejes, defino materiales, defino cargas, defino tipos de cargas mismo para los tipos determinados de análisis. Luego, hago un dibujo del proyecto. Eso yo lo coloco en otra carpeta. Ahí es en donde hago el dibujo total de mi sección, de las secciones de vigas, columnas, losas. Dejo todo configurado, asigno diafragmas, asigno brazos rígidos, le doy todas las configuraciones necesarias, lo dejo solamente listo para ejecutar análisis. En otra carpeta coloco todo lo que tiene que ver con análisis sísmico, estático, dinámico, los que se requieran. En otra, todo lo que tenga que ver pues, con diseño. Ahí es en donde configuro combinaciones de cargas, hago revisiones, hago cambios de secciones según se requiera, hago un recálculo inclusive de repente de algunos factores, porque a veces uno va incorporando elementos y puede darse el caso pues que se me cambie el sistema estructural, entonces cambia también las cargas sísmicas y ahí se hace todo eso. Básicamente pues son estas. Luego ya se pasa a lo que es el diseño de las cimentaciones y bueno, se hace un proceso de ida y vuelta. Al menos así es como yo lo trabajo. ¿Alguna otra consulta? Efectivamente, Daniel, ahí tenemos indicaciones, pero bueno, aquí también hemos dado pues otros alcances adicionales al respecto. Yo hago esto generalmente porque a veces requiero pues volver a alguna fase anterior, entonces esto me ayuda. Entonces puedo volver acá y después otra vez regreso. Por eso es que hago esto en ese orden. Al menos a mí me funciona. Bien, si no hubiesen consultas al respecto, pues entonces eso sería todo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Ya estaremos publicando otras fechas para otros seminarios gratuitos que tienen que ver pues, con temas que no son tan comunes o a veces no se abarcan mucho, pero de todas maneras pues son importantes. Sí, efectivamente, es que para el análisis de segundo orden implica también de alguna forma el cálculo de deflexiones, tiene que ver pues con cálculo de deflexiones y por eso es que
nos manda prácticamente pues a considerar secciones agrietadas. Eso está indicado también en el ACI 318. Sí, ahí se tendrían que utilizar esos factores que nosotros hemos visto, ya sea de aquí de la norma, de nuestra E060, o los que tenemos pues aquí en el ACI. Que variación pues no hay mucho en sí. Son nada más decimales los que varían.